¿Por qué Venezuela es un país pobre si tenemos petróleo? Las sanciones extranjeras provocaron toda esta crisis económica. Soy Joana Osorio Herrera y esto es Al Habla Venezuela. Venezuela enfrenta una crisis económica que empezó en 2008 y se aceleró en 2013, pese a que fueron tiempos de bonanza petrolera. Ese año, el barril de crudo cerró en $99.49, tras una caída interanual del 3.8%. Entonces, comenzó un desplome sostenido de los precios del oro negro venezolano. En 2020 llegó a costar apenas $15.50 el barril. Ese fue el último año en el que se reportó un crecimiento económico, pues en los 7 años posteriores, el Producto Interno Bruto del país se redujo un 80%, en medio de las políticas erráticas de la Administración Nacional y la censura de cifras oficiales sobre el estado de la economía venezolana. El crecimiento económico lo hemos logrado con pulmón propio. Así se profundizó la escasez de productos básicos y alimentos, que llegó hasta un 60% de acuerdo con distintas encuestadoras, la devaluación de la moneda, el cierre de los créditos bancarios, el colapso de los servicios públicos y la hiperinflación. El desplome de la actividad industrial y de manufactura nacional no solo hizo que se redujeran de 13.000 a 2.600 la cantidad de empresas activas, sino también que las que queden trabajen a 19% de su capacidad. Esto, según la Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, que compara sus datos con países como Argentina, donde la capacidad industrial se aprovecha hasta en un 60%, o países como Perú y Colombia, donde aumenta a 64% y 81% respectivamente. En 2013, Venezuela era uno de los países más inflacionarios del mundo, con una tasa del 56.2% que no dejó de crecer. En 2014, Nicolás Maduro habló por primera vez de guerra económica y de inflación inducida, pero sus planes no pudieron detener el aumento. La hiperinflación inducida la vamos bajando. Ese año el dato llegó a 3 dígitos y siguió escalando hasta llegar a 2.968.8% en 2020. Fueron 49 meses seguidos de la pulverización de los sueldos y el poder adquisitivo de los venezolanos, la segunda hiperinflación más larga de América Latina después de la nicaragüense, que duró 58 meses. En 2021, el Banco Central de Venezuela, que poco antes comenzó a publicar cifras oficiales, anunció el cierre de ese ciclo, aunque para el venezolano el costo de la vida no deje de subir. El gobierno nacional sigue culpando a la supuesta guerra económica y más recientemente a las sanciones extranjeras impuestas principalmente por Estados Unidos desde el año 2017 a instituciones financieras y compañías estatales. Con 2 reconversiones monetarias, un desfile de ministros de Economía, varios planes para impulsar la producción interna, el repliegue del sector público y la reactivación del comercio gracias a las importaciones y el aumento de los impuestos, Venezuela finalmente registró una recuperación económica del 5% en el año 2021. Pero la encuesta nacional de condiciones de vida que realiza una universidad venezolana registra que en el país el 94.5% de la población es pobre y el 76.6% está por debajo de la línea de pobreza extrema. El ingreso diario de un trabajador en Venezuela es de apenas $1.2, que no alcanza ni para comprar un Big Mac. En los últimos 2 años, los sueldos se han dolarizado, especialmente en el sector privado, pero siguen siendo insuficientes. Para cubrir únicamente la canasta básica alimentaria, la segunda más costosa del continente según Bloomberg, se necesitan por lo menos 13 sueldos mínimos, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, una institución no gubernamental. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura incluyó a Venezuela entre los 3 territorios de América Latina donde más se pasa hambre, pues en 5 de cada 10 hogares no hay dinero para comprar alimentos y 6 de cada 10 venezolanos se han quedado sin comida o han pasado 1 o más días sin comer. De hecho, han tenido que vender sus bienes para poder alimentarse, pero no con la misma calidad de antes. La Federación Nacional de Ganaderos reportó que en el año 2021 los venezolanos consumieron aproximadamente 8 kilos de carne al año, 1 kilo menos de lo que reportan algunas naciones africanas como Etiopía, Nigeria o Ruanda. Para darles una idea de la magnitud de la crisis alimentaria, en los últimos 9 años los venezolanos redujeron 54 kilos a su consumo de proteína animal, quedando muy por debajo de países como Colombia, Brasil y Argentina, donde el consumo promedio per cápita fue de 40 kilos en 2020. Eso es
1.500% más de lo que se consume en Venezuela. Mucho se ha hablado de la recuperación económica en Venezuela, pero no es más que una burbuja, pues en 10% de los venezolanos se queda el 40% del ingreso nacional. Quienes forman parte de ese reducido grupo pueden ser hasta 15 veces más ricos que los de estratos inferiores. Venezuela es el país más desigual de América Latina, estando por encima de Brasil, Colombia y Panamá. Los rostros del hambre lo demuestran. Se ve en los 639.000 niños y niñas menores de 5 años que padecen desnutrición crónica, en la falta de comida que hizo que 78% de ellos dejaran de ir a la escuela y que muchos comenzaran a trabajar, y en cada migrante que decide irse del país para huir de su precariedad.